Ya, en esta clase vamos a ver principalmente lo que es manejo de agua y nutrientes, pero vamos a ver más el tema de manejo de agua. El tema de manejo de nutrientes va a ser como bastante somero, muy por encima, porque cuando veamos el tema de los viveros forestales, ahí vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la nutrición de plantas. Cuando hablamos de agua, eh, principalmente para el riego de un vivero o un invernadero, al momento de hacer la instalación o de planificar la instalación y el comienzo de este tipo de proyectos, siempre tenemos que evaluar dos características que son la disponibilidad de agua y la calidad de agua disponible, ¿ya? Esto va a afectar mucho lo que es la productividad del vivero y cómo vamos a tener que diseñar el sistema de riego. Esto nos va a llevar a tener una mejor calidad de planta, una reducción en los costos, mejorar la uniformidad del cultivo y reducir la pérdida de agua. Como todos los otros aspectos que hemos visto a lo largo de las clases, siempre que hablamos de algún tipo de recurso, como recurso agua en este punto en particular, siempre tenemos que ir hacia el uso eficiente de recursos, o sea, cómo hacemos más con menos, ¿ya? Y siempre lo tenemos que ver, sobre todo ahora, ahora en estos tiempos me refiero, o sea, en esta época, siempre tenemos que apuntar hacia una eficiencia de uso de recursos desde el punto de vista ecológico, o sea, que también que contaminemos lo menos posible. Dentro de lo que es el riego, vamos a ver distintos tipos de riego, que uno es el riego manual, subirrigación, riego por goteo y riego por aspersión. Y también está dentro de esto lo que es el riego por subirrigación, como se muestra acá, que también se puede considerar un tipo de cultivo hidropónico, ¿ya? Pero no nos vamos a adentrar excesivamente en el cultivo hidropónico porque eso lo vimos en las primeras clases, sino que vamos a ver principalmente lo que es el riego por aspersión, por ejemplo, y que en los sistemas agronómicos se utiliza mucho, que es el riego por goteo, ya como esto que está acá, donde cada planta individual tiene un gotero en particular para ella. Si nos centramos en el aspecto de calidad de agua, tenemos dos aspectos que evaluar cuando hablamos de calidad de agua. Primero es la concentración y tipo de sales disueltas en el agua de riego, que esto corresponde a la salinidad total y a la presencia de iones tóxicos. Y también con calidad de agua nos referimos a la presencia de pestes, hongos, semillas de maleza, alga y contaminación por pesticidas. Eh, Esto es una vez que ya nos aseguramos que en el lugar donde nosotros queremos instalar nuestro vivero o invernadero hay agua disponible para riego. O sea, primero lo principal es la disponibilidad de agua. ¿Qué tipo de agua disponible tengo para instalar este tipo de proyectos? Generalmente se utiliza agua de napas subterráneas, eso es una de las principales fuentes para cuando hablamos de viveros o invernaderos. Y una vez que nos aseguramos que hay agua disponible, porque si no hay, no hay posibilidad o sea, es lo principal, si no tenemos agua, no tenemos posibilidad de instalar ningún tipo de vivero o invernadero. Pero una vez que nos aseguramos que hay agua disponible, tenemos que siempre, eh, o tenemos que ir hacia el paso de la calidad de agua, o sea, cuáles son las sales, la concentración que está disuelta en esta agua de riego y si tiene alguna presencia de pestes. Para esto, al inicio, sobre todo al inicio de la instalación de un vivero, siempre se tiene que considerar un análisis del agua de riego, lo cual es crítico, ¿ya? O sea, si no sabemos esto, si no tenemos conciencia de estas cosas, por ejemplo, en el caso de las sales disueltas, vamos a tener problemas principalmente con la fertilización, porque tenemos que considerar que cuando fertilizamos, obviamente estamos agregando más sales, y si no sabemos la concentración que ya tiene el agua de riego, podemos entrar en problemas de toxicidad, entre otros. En el caso de la presencia de pestes, sobre todo lo que es o lo que es más
no quiero decir grave, pero lo que es más complicado para un vivero es la presencia de semillas de maleza, ¿ya? Y eso obviamente nos va a afectar el, vamos a tener, entre medio de nuestro cultivo, vamos a tener la presencia de maleza, ¿ya? Eso después vamos a tener que sacarla y eso es obviamente es una labor que tiene un costo económico. En el caso de la presencia de sales disueltas en el agua de riego, pueden tener distintos efectos negativos sobre nuestro cultivo. Primero es la disminución del crecimiento por efectos móticos. Obviamente depende de la concentración que tengamos, depende si vamos a terminar generando un efecto de estrés hídrico, ya que la concentración de sales sea tal que genere un efecto de estrés hídrico, o sea que la planta no puede absorber el agua y termina muriendo o su crecimiento se ve afectado por el estrés hídrico. Algunos iones son tóxicos, como por ejemplo el sodio, el cloro y el boro. Obviamente eso va a llevar a la muerte de la planta en el caso de que la concentración sea excesiva o a una disminución del crecimiento. En el caso de nutrientes como el calcio, van a afectar la disponibilidad de nutrientes. En el caso del calcio en particular, que es muy probable que esté presente en las aguas de riego, si está presente, sobre todo en concentraciones importantes, va a afectar la disponibilidad de otros elementos que nosotros estemos agregando en la solución de fertilizante y además también va a afectar la fertilización del propio calcio, ya porque cuando nosotros fertilizamos y queremos agregar una concentración, no sé, por ejemplo, puedo decir 100 partes por millón de calcio a la solución del fertilizante, eh, puede que a lo mejor en vez de estar agregando 100, estamos agregando 150 si es que no tomamos en consideración el análisis del agua de riego, ¿ya? Entonces, también por eso es crítico hacer un análisis del agua y no solamente al momento de instalar el invernadero, sino que a lo largo de la vida del invernadero también, ¿ya? Eso es lo ideal. Y lo otro que suena bastante sencillo, pero en la práctica no es tanto, que es el taponamiento de los aspersores por acumulación de sales. Esto es lo mismo que cuando en la ducha se empiezan a tapar con trocitos de sarro, es exactamente lo mismo, se empiezan a tapar los aspersores y si tenemos un aspersor tapado, no nos hemos dado cuenta de que está tapado, puede pasar mucho tiempo, entonces eso significa que va a haber un sector del invernadero o del vivero que no se está regando. Por lo tanto, eso va a disminuir el crecimiento y pueden morir algunas plantas. También lo que tiende a suceder es que cuando los aspersores se tapan, eh, en vez de generar un riego tipo nebulización, como se ve acá en la imagen, como se ve acá abajo, por ejemplo, en vez de generar ese riego por nebulización, empieza a caer una gota grande. Si tenemos plantas pequeñas o estamos en proceso de germinación, eso también va a tener un efecto negativo en ese lugar en particular donde se taponó el aspersor. Por eso es crítico, ya les mencionaba, tanto al inicio como a lo largo em, de la vida del invernadero o el vivero, hacer un análisis del agua de riego. Otro tipo de cosas que pueden estar presentes en el agua de riego, como se menciona acá, es la contaminación por pesticidas, sobre todo si estamos cercanos a otro tipo de industria, a otro tipo de viveros, invernaderos o cultivos agrícolas que estén utilizando pesticidas. Eso también puede llegar al agua que nosotros estemos utilizando. Y la utilización de este tipo de químicos también fluctúa a lo largo del tiempo, no siempre es la misma, entonces por eso también es crítico no solo considerar un análisis del agua de riego al principio, sino que a lo largo de la vida útil del invernadero. Por ejemplo, este es un análisis de agua para un vivero. Este sí es de un vivero de plantas forestales. ¿Qué es lo que se evalúa acá? Por ejemplo, el pH, la salinidad que se mide en microsiemens por centímetro y concentraciones de algunos elementos que pueden ser o que son uno de los
que más comúnmente están presentes y que también pueden tener una mayor toxicidad para la planta, como por ejemplo el sodio, el cloro y el boro. Estos son los valores que son óptimos y aceptables para cada uno de estos de estas características que uno mide y, por ejemplo, cuando ya es inaceptable, como por ejemplo en el caso de, si se fijan ahí, sodio mayor a 50 ppm, mayor a 50 ppm de cloro y mayor a 0,75 ppm de boro. Una vez, si nosotros encontramos que este tipo de sales está presente y están presentes más allá en concentraciones que son más altas de lo que nosotros consideramos aceptable, sí se pueden hacer algunas, sí se puede como enmendar esto. Primero, o lo más fácil es con filtros que están antes de que se mezclen los fertilizantes. Por ejemplo, si vamos a hacer fertirriego, existen algunos filtros que se pueden instalar para que bajen un poco la concentración de estos elementos y también la concentración de sales. Pero esos filtros no son infalibles, ya no quiere decir que nos vayan a dejar básicamente agua destilada, eso no es así. Entonces, cada vez que estos valores son más altos de lo que es aceptable, muchas veces uno prefiere buscar otro lugar, porque tratar el agua en un vivero no es barato, ¿ya? Para tener un agua de calidad aceptable. Entonces, por eso también les mencionaba que es crítico. De acuerdo a estos análisis, este análisis que está acá, estamos mostrando principalmente estos elementos, pero la idea es que tengan o que midan la concentración también de los elementos que son más utilizados para la fertilización, como por ejemplo nitrógeno, fósforo o potasio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy probable, sobre todo si estamos en algún lugar que esté rodeado o donde cerca haya otro tipo de industrias similares a la nuestra, donde se fertilice, es muy probable, como generalmente los viveros no tienen un buen manejo de la fertilización, tienden a fertilizar en exceso, es muy probable que ese exceso de elementos minerales llegue al agua que nosotros estamos utilizando como agua de riego, ¿ya? Entonces también es probable que encontremos algunas concentraciones de nitrógeno, fósforo, potasio en nuestra agua de riego y eso, conocer esas concentraciones nos va a permitir ajustar las concentraciones que nosotros estamos agregando en la fertilización. Por ejemplo, si yo quiero que las plantas tengan por ejemplo, 300 partes por millón de nitrógeno, a lo mejor en mi agua de riego ya hay 50 partes por millón, entonces con mi fertilización voy a tener que agregar 250, ¿ya? Entonces para eso es útil saber o hacer un análisis del agua de riego del vivero. Como similar a esta tabla que está acá, que nos dice que lo que es aceptable o no aceptable para un vivero, en el caso de la salinidad, nosotros ya vamos a tener una salinidad, o sea, de sales disueltas en nuestra agua de riego que va, sí o sí ya hay un nivel, ya, o sea, ya en todas las aguas de riego ya tenemos un nivel de salinidad y nosotros siempre tenemos que pensar además de esa salinidad como base, vamos a hacer nuestra agua, o el agua que nosotros le vamos a entregar a las plantas va a tener una salinidad aún mayor porque le vamos a agregar fertilizantes, ¿ya? Entonces, insisto, la importancia de conocer de qué componentes tiene disuelto nuestra agua de riego, porque, por ejemplo, si nuestra agua de riego tuviera una salinidad hasta este punto, por ejemplo, de aquí para abajo, todo eso sería nuestra agua de riego, y después nosotros le vamos a agregar aún más con nuestra fertilización, ¿ya? Entonces, y esto ya son valores inaceptables y que van a generar un efecto negativo sobre el crecimiento de nuestras plantas.
Los factores que afectan la salinidad del agua, principalmente, o una de las más importantes, las condiciones climáticas, y eso es más grave o tiende a ser más grave en zonas áridas, ¿ya? Sobre todo en el norte, y si estamos muy cercanos a zonas costeras, ¿ya? Y la presencia, como ya les mencionaba antes, la presencia de industrias cercanas, porque ellos también aplican fertilizantes, aplican pesticidas, aplican herbicidas que nos pueden afectar a nosotros. Ahora, este esquema yo sé que ya lo tienen que haber visto un montón de veces, no se los voy a explicar en detalle, pero es básicamente cómo el agua se mueve a través de la planta, ¿cierto? La base de este movimiento es de que el agua entre a las raíces, suba a través de los conductos del xilema y después sea transpirada a través de los estomas por las hojas hacia la atmósfera, debido a diferencias de potencial hídrico. Por lo tanto, ¿por qué es importante? No les voy a mencionar ahora todo lo que es potencial hídrico, yo creo que ustedes ya lo tienen que saber de sus clases de fisiología. Es importante porque el potencial hídrico a nivel de la atmósfera, ¿cierto? Que está dado en parte por la construcción de nuestro invernadero y por las condiciones climáticas, va a generar una presión sobre la planta en términos de las tasas de transpiración, ¿cierto? Y también tenemos que tener en consideración que el potencial hídrico nosotros lo vamos a afectar, ¿cierto? En el agua de riego, debido, como ya les mencionaba, a la salinidad presente y a la fertilización que nosotros le agreguemos a la planta. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros regamos? ¿Ya? O sea, obviamente todos sabemos para qué necesitamos regar, para que las plantas vivan, básicamente. Pero cuando yo hablo de riego, ya principalmente estamos hablando, o cuál es nuestro objetivo, es minimizar el consumo de agua y maximizar la producción, sea lo que sea que nosotros estemos produciendo, ya sea un fruto, ya sea biomasa, una planta en particular. Evitar el estrés, evitar condiciones de estrés hídrico. ¿Ya? Acá hay un fino balance entre utilizo la menor cantidad de agua posible para obtener la mayor cantidad de producto posible, pero sin llegar a un nivel tal de estresar a la planta. Ahí dice por ahora, ¿ya? Por ahora, porque vamos a ver, cuando veamos el tema de los viveros forestales, ahí vamos a ver que a veces sí se genera o se desea un poco generar algún nivel de estrés hídrico en las plantas. ¿Cuánto riego? ¿Cuándo riego? Depende de las variables ambientales en el invernadero y obviamente depende de la construcción de nuestro invernadero. Estoy hablando de la ventilación que tenga, estoy hablando de la fuente de luz que tenga, estoy hablando de la cobertura del invernadero. Obviamente ya hemos visto en las clases anteriores cómo la construcción del vivero, cómo lo hemos construido, influye en, em, en las variables ambientales dentro del invernadero y por lo tanto eso va a afectar las tasas de transpiración. Perdón, ese es mi perro. Disculpen. Esta acá que tengo acá es una planta de almendro, ya de una variedad que es un patrón, ya esto es solamente un patrón, y se las pongo acá para que vean más o menos cómo vienen o cómo las venden en el invernadero. Este es un invernadero que está en la 7ª región, se llama Grumillora, que es gigantesco. De haber tenido la posibilidad de hacer terreno, los habría llevado para allá porque es un invernadero súper de última tecnología y tienen, por ejemplo, los paneles de enfriamiento que les mencioné la vez pasada, los tienen ellos. Una forma que también ellos tienen para disminuir las temperaturas en verano es el riego por nebulización. Entonces, ellos son el tipo de vivero que dicen, quiero maximizar la producción y no tengo limitantes económicas para hacerlo. Entonces, como que básicamente tienen toda la tecnología. ¿Alguien me habla en el chat?
Fuimos, sí. Sí, está mal la cosa. Bueno, este es el tipo de planta que producen en este vivero. El objetivo de este vivero no es producir necesariamente frutales para que uno vaya, compre e instale los frutales en su campo, sino que ellos venden este tipo de planta que son los patrones, o también venden plantas injertadas pero de mucho menor tamaño, y ellos después les venden a los viveros y esos viveros eh, después les venden a los productores finalmente. Ya, entonces también les muestro, ah, habríamos ido, ya me dice, habíamos ido, yo pensé que fuimos porque ya la pandemia está tan mal que nos vamos a morir todos básicamente. Ya, pensé que era eso, pero no importa. Este tipo de planta que después se los voy a mostrar cuando veamos las plantas forestales, para nosotros o para mí que soy ingeniero forestal, cuando produzco una planta en un vivero forestal, esta planta, por ejemplo, a nosotros no nos sirve para nada, porque si se fijan, bueno, ahí esa es mi mano, ese es mi dedo, para que vean más o menos el tamaño del contenedor, es básicamente un contenedor de este porte, no es muy grande. Em, y si se fijan la proporción que hay entre la parte aérea, que es gigante, ya es esta que está acá, contra la parte radicular, que es esta que está acá, es enorme. O sea, la, la parte aérea es mucho, mucho, mucho más grande que la parte radicular. Esa proporción, que lo vamos a ver más adelante, es importante para nosotros como los forestales, pero no tanto para las especies, sobre todo frutales, etc. Eh, ¿Cómo vamos a regar esta planta? Depende en parte del sustrato, qué tipo de sustrato vamos a utilizar, si es orgánico o inorgánico. Generalmente en este tipo de viveros lo que más se utiliza es una mezcla de turba con perlita, y el tamaño de partícula que nos va a indicar la capacidad de retención de agua del sustrato, ¿ya? Eh, por, yo creo que ustedes tienen algunas nociones básicas de lo que es suelo, sustrato. Tenemos las partículas de suelo, y depende del tamaño de partículas, va a depender la distribución de macro o microporos. O sea, los microporos, aquellos que contienen agua, y macroporos, los que contienen aire. Dos extremos distintos, por ejemplo, una arena que tiene partículas muy grandes, tiene una mayor proporción de macroporos, por lo tanto su capacidad de retención de agua es muy baja. Eh, en el otro extremo ya están las arcillas, por ejemplo, que son partículas muy pequeñas, muy finas, por lo tanto tienen básicamente microporos en la estructura del suelo, y por lo tanto su capacidad de retención de agua es mucho mayor. Si estuviésemos utilizando una arena, tendríamos que regar más seguido porque el agua se acabaría más rápido. Si estuviésemos trabajando con una arcilla, tendríamos que regar menos seguido, ¿ya? El tamaño y forma de contenedor, por eso se los puse acá. Este es un tamaño pequeño, es muy limitado. Las raíces ocupan gran parte del contenedor, no van a crecer más allá del contenedor. El contenedor siempre limita el crecimiento de las raíces. Por lo tanto, como es un contenedor pequeño y tenemos una gran área foliar, es probable que esta planta absorba el agua mucho más rápido, por lo tanto, tengamos que regarla mucho más seguido también. La especie o el tipo de cultivo, ¿cuál es el objetivo de la producción? La estacionalidad, el tamaño de planta y la fenología. O sea, la planta que estamos produciendo y que es en parte lo que les decía al principio del curso, va a dictar cuánto es lo que se va a regar, cuánto es lo que se va a fertilizar, y también los objetivos de producción. Por ejemplo, también adelantándome a los hechos, a las próximas clases, por ejemplo, las plantas forestales que nosotros producimos para objetivos de restauración ecológica, las plantas que van a restauración generalmente van a los peores sitios posibles, y generalmente uno las pone, las planta y se olvida de ellas. O sea, ahí quedaron, vivan, transfórmese en un bosque nativo, pero no hay riego, no hay fertilización, como en el caso de una especie frutal que se están regando siempre, con riego por goteo, que siempre se están fertilizando. Entonces,
En este caso, por ejemplo, Agromillora las riega súper seguido este tipo de plantas, ¿ya? Y disminuyen la temperatura con riego por nebulización, las plantas están cero estresadas hídricamente, pero si yo estuviese produciendo una planta nativa que va a ir a un sitio, por ejemplo, de clima mediterráneo, donde en verano sí o sí va a sufrir estrés hídrico y hay mucha temperatura, hay baja humedad relativa, hay alta luminosidad, entonces en ese caso a mí no me conviene producir una planta con tanto riego, ya que básicamente es como una lechuga. A mí eso no sirve. Entonces, por eso acá les subrayo que el objetivo de producción es importante. Y finalmente, el ambiente va a condicionar las tasas de transpiración. ¿Cuáles son las condiciones climáticas que tengo dentro del invernadero? La radiación, temperatura, el déficit de presión de vapor y las características intrínsecas de las plantas, que no me voy a detener acá, que es el control estomático. Hay algunas plantas que cierran los estomas antes, durante el estrés hídrico, otras que las cierran después, etcétera, etcétera. Pero no me voy a detener en el control estomático, pero sí en las condiciones climáticas, que ya sabemos que eh, sobre todo las coberturas y cómo yo soy capaz de regular las condiciones climáticas dentro del invernadero, también em, van a ¿cómo puedo decir? Van a influenciar las tasas de evapotranspiración de las plantas. Eh, Esto va a determinar el consumo de agua, o más que el consumo de sí, no, sí, el consumo de agua y los esquemas de riego. Con esquema de riego me refiero a esa cuánto riego y cuándo riego, ¿ya? Esta foto que está acá es esta misma planta que les mostré al principio, le saqué el contenedor y acá arriba lo que tiene es líquenes, ¿ya? Líquenes y algas que empezaron a crecer sobre el sustrato. Cuando tenemos esta situación es porque estamos regando demasiado, ya demasiado, pero esta planta también viene de Agromillora, pero básicamente para ellos esto no es un problema, pero esto sí es o sea, no es un problema porque no es una planta que ellos la van a llevar a terreno y tengan que sobrevivir, pero en el fondo sí es un indicador de que estoy utilizando más agua de la que en estricto rigor tengo que utilizar. Y, por ejemplo, bueno, en este caso las plantas acá vienen con fertilizante de entrega controlada, que están en la mezcla del sustrato, pero, por ejemplo, si mi esquema de riego y fertilización fuera el fertirriego, o sea que yo estoy regando y fertilizando al mismo tiempo, esto sí sería un problema porque significaría que el agua y los nutrientes no están siendo en parte absorbidos por la planta, sino por las algas y por los líquenes que están creciendo sobre ella. Y también me dice que o sea, que estoy gastando mucha más agua de la que debería gastar y no solo visto desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista ecológico, ¿ya? Los tipos de riego, primero, el más sencillo, entre comillas, es el riego manual, ¿ya? Las ventajas, obviamente, es súper simple, es económico, requiere básicamente cero instalación, ¿cierto? Permite la aplicación directa a las raíces, es flexible y es útil para viveros pequeños. Esto se utiliza principalmente en viveros pequeños. La desventaja es que obviamente requiero mano de obra para hacerlo y eso consume tiempo. Se requiere experiencia porque eh, tengo que saber cuándo regar. Ya esto es casi, no hay un método muy científico detrás, sino es casi como que la experiencia del viverista de decir, no, estas plantas ya hay que regarlas y ahí las riega. Pero también es mayor desperdicio, ya hay mucha agua que no va a ir a dar directamente a la planta y que se va a perder porque va a percolar, etcétera, etcétera. Perdón. Lo otro es el riego aéreo, o que se le dice overhead, que son este tipo de aspersores, ¿ya? Las ventajas, hay una gran variedad de aspersores, ¿ya? Que los puedo arreglar en distintas configuraciones, por lo tanto es muy versátil. Una buena distribución del agua y son fáciles de instalar. En realidad todo lo que involucra el riego, los tubos de PVC,
las mangueras, los aspersores son insumos que son bastante baratos. La desventaja es la intercepción foliar, porque gran parte del agua, en el caso de esta fotografía que estoy aplicando, va a quedar interceptada por el follaje y no va a llegar a las raíces, ¿ya? Y eso después se va a evaporar y es agua que se va a perder. Taponamiento de los aspersores, en el caso que tengamos una concentración mayor de sales. Este goteo que aparece acá es lo que les mencionaba, cuando se tapa un aspersor empieza a gotear, eso daña las plantas abajo y también hay muchas plantas que no se van a estar regando y se pueden morir. Estos dos tipos que está acá, el riego manual y el riego aéreo o overhead, podemos considerarlo como sistemas abiertos, ¿ya? ¿A qué me refiero con sistemas abiertos? Nosotros tenemos una planta, por ejemplo, en un contenedor, y, o sea, la planta está confinada a ese contenedor y abajo no hay absolutamente nada. Entonces, si yo la riego a saturación, saturo esa maceta de agua, va a haber parte del agua que va a quedar retenida en el sustrato, ¿cierto? En los microporos, pero el agua de los macroporos va a percolar y esa yo la voy a perder, ¿ya? Esa agua va a dar a las napas subterráneas. Por eso hablo siempre de la eficiencia, porque obviamente si yo riego esta maceta y la fertilizo, va a haber pérdida de fertilizante, de nutrientes que van a ir a dar a las napas subterráneas, entonces estoy contaminando las napas subterráneas. Eso se llama un sistema abierto. Por el contrario, tenemos la subirrigación, en que nosotros tenemos estas mismas macetas, pero el riego viene de abajo. Abajo yo puedo tener una bandeja de agua que va a subir por un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, no sé, media hora, las plantas van a absorber el agua por capilaridad, el sustrato también va a absorber el agua por capilaridad y después va a bajar. Entonces, todo el agua que percole ya de ese sistema va a volver a esta bandeja y yo lo puedo volver a reutilizar. Todos estos sistemas, también los sistemas hidropónicos en que yo puedo reutilizar las aguas o recircularlas, se consideran sistemas cerrados, ¿ya? Y por una parte, si ya lo adivinan, son mucho mejor porque es agua que no estoy perdiendo, sino que la estoy volviendo a reutilizar. Las ventajas de la subirrigación es el follaje permanece seco, ya, o sea, no hay pérdida por intercepción del follaje, y también que sucede en muchos viveros cuando la densidad de cultivo es muy alta, pueden haber ciertas enfermedades, algunos hongos, que eso se empeoran por la humedad. En este caso, como el agua está solamente abajo, tengo también menor incidencia de enfermedades, mayor eficiencia de uso de agua, que es lo que está acá, menor lixiviación y posibilidad de reciclar el agua. ¿Cuáles son las desventajas? No es suficiente cuando germinamos, ya eso, sobre todo, por ejemplo, las plantas nativas sí se germinan, ya nosotros las ponemos a germinar y cuando se germina siempre se necesita una alta humedad en el sustrato donde está la semilla. Entonces, si nosotros ponemos la semilla superficial y hacemos subirrigación, igual es más difícil que el agua llegue hasta donde está la semilla. Entonces, en ese caso no es muy útil. Riesgo de propagar enfermedades, pero enfermedades a nivel radicular. Y dice, requiere baja concentración de sales. No sé por qué eso es una desventaja. Si yo lo veo más como una ventaja, a lo mejor me equivoqué y tiene que estar arriba. Entre los sistemas fijos, con aspersores, como en el caso, o sea, del riego aéreo, ¿ya? Como este que veíamos acá, acá al medio, el overhead, nosotros tenemos dentro de los sistemas fijos un sistema aéreo y basal. O sea, en realidad los dos son aéreos, pero esto hace la diferencia de cómo están colocados los aspersores, simplemente eso. En el caso de acá arriba, los aspersores están colocados en líneas de riego que van por arriba del cultivo, y acá, en el caso de los basales, las líneas de riego están al nivel de las plantas y sobre ellos se instalan los aspersores, pero básicamente cumplen el mismo objetivo. Esto es lo que les mencionaba de la versatilidad de este tipo de sistema de riego, en que hay distintos aspersores, ¿ya? Y los puedo configurar de distintas maneras. Por ejemplo, para que rieguen a distintos grados. Por ejemplo,
los aspersores que están en el centro, me gustaría que regaran en 360 grados, pero a lo mejor los aspersores que están en la orilla, que rieguen solamente en 180 grados y solamente hacia el área, hacia el cultivo, y así no estoy regando lo que está fuera del cultivo, ¿ya? Como botando agua literalmente. Y lo otro es el riego este es un video, no sé por qué no me está pescando el PowerPoint, pero es un video. A ver, no sé. No, pero después ustedes lo quieren ver. O sea, ustedes lo pueden ver después, le pueden poner play. Y es simplemente, es aéreo, ya como esto que está a este lado, pero hay estos rieles, entonces el riego va avanzando, ya va avanzando, avanzando, avanzando. Es solamente una línea de riego que va avanzando, se va moviendo y va regando. Estos se llaman boom irrigation, son geniales, pero obviamente son súper caros, ¿ya? Son mucho más caros que los sistemas fijos. Siempre también tenemos que aspirar a la automatización, ¿ya? ¿Y esto qué nos implica? ¿A qué me refiero con automatización? Generalmente tener un sistema de riego que yo pueda programar que riegue cada cierto tiempo y por X cantidad de tiempo, por ejemplo. No sé qué hice. Pero ¿eso qué significa? Significa que yo siempre tengo que estar monitoreando el contenido de agua en el suelo o del sustrato para determinar la demanda del cultivo, que también depende eso de las condiciones climáticas, y así yo poder eh, automatizar mi sistema, ¿ya? Ya, acá tenemos un pequeño, como siempre, tenemos un pequeño paper, ¿ya? Que se los voy a subir, este sí va a entrar la prueba, que se llama Uso eficiente de agua y fertilizantes en tomates subirrigados, ¿ya? O sea, y ellos mencionan en este paper, después lo van a ver en detalle cuando lo lean, sistema que se llama zero leaching. Creo que es el leaching, es todo el agua que percola, ¿ya? Lo que les mencionaba, yo riego a saturación, hay agua que queda retenida en el sustrato, pero el resto va a percolar, todo eso que percola es el leaching, ¿ya? Y estos sistemas, como el de subirrigación, son sistemas zero leaching, porque todo lo que está percolando, ya una vez se ha subirrigado, yo lo estoy reutilizando. Y en este caso ellos compararon dos sistemas. Uno que es un sistema por goteo o abierto, ¿ya? Porque lo que se perdió por percolación no se vuelve a reutilizar. Y un sistema por subirrigación, que es un sistema cerrado, ¿ya? Porque si vamos a reutilizar lo que percoló. Entonces ellos se preguntaron, bueno, si el sistema de subirrigación se supone que es más eficiente, ¿ya? Ellos dicen que en algunas especies como de fruto no se ha investigado mucho, entonces ellos quieren saber si la subirrigación efectivamente es más eficiente que otras metodologías de riego, como por ejemplo el riego por goteo. Y en este caso, en esta tabla, acá lo que tenemos es el peso seco, dry weight, de las raíces, tallos, hojas, fruto y total, que es la suma de todo, ¿ya? De estos dos sistemas de subirrigación em, y riego por goteo. En este caso, por ejemplo, observaron que la subirrigación producía plantas con menor biomasa de raíces, menor, aunque no es significativo, pero menor tallo, menor biomasa de hojas, y si bien no es significativo, pero sí se produjeron frutos de menor biomasa, ¿ya? No es significativo porque el valor P es 0.6, ¿ya? Entonces, la subirrigación produjo un fruto que es un poco menor, pero no es significativo estadísticamente. Acá tenemos ahí dice nutrient solution, o sea, cuántos litros ellos gastaron de la solución nutritiva. Ya, porque en el caso de
lo mencionan en el paper, ellos reemplazaban el agua que era transpirada por la planta o evapotranspirada por la planta, la reemplazaban con el riego, ya sea por subirrigación o por riego por goteo. ¿Ya? Entonces, ellos se fijaron que en el riego por goteo, que es los puntos blancos que tenemos acá, utilizaron muchos más litros de agua que en el caso de la subirrigación. Se utilizó mucho menos agua y eso lo pudieron ver acá cuando evalúan la eficiencia del uso de agua, water use efficiency, que es lo que está acá. Esto está gráficamente expresado un poco raro, pero acá tienen la eficiencia del uso de agua medido en litros por kilo de fruta fresca, o sea, cuántos litros de agua yo utilicé para producir un kilo de fruta. En este caso, 22 litros de agua para producir un kilo de tomate con la subirrigación y 41 litros de agua para producir un kilo de tomate con el riego por goteo. Lo mismo si se ve en el caso, por ejemplo, acá, la cantidad de litros por planta, o sea, cuántos litros tuvieron que regar a la planta para obtener estas biomasas que se muestran acá. Ya, obviamente acá en el riego por goteo, que es la barra churada, muchos más litros de agua por cada planta. Ya, esto para que vean cuando ustedes van a la feria o al supermercado y compran un kilo de tomate, para que sepan que ese tomate probablemente, como la subirrigación se utiliza menos, probablemente esa bolsa de kilo de tomate que ustedes tienen en la casa, probablemente necesitó 40 litros de agua para producir un kilo de tomate, que es básicamente súper poco. Pero, ¿cuál es la conclusión? Mayor eficiencia en el uso de agua y nutrientes, que lo podemos ver en este gráfico de acá, con un impacto mínimo en el rendimiento, porque si bien hubo una pequeña disminución en el peso seco de las frutas, era, si mal no recuerdo, decían que era como del 9%. O sea, si yo produje 100 kilos en el sistema de riego por goteo, con la subirrigación produje 90 kilos. ¿Ya? O sea, no es tanta la diferencia. Ya, vamos a hacer una pausa acá. ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. Ya, al final de esta presentación vamos a ver lo que tienen que incluir en su presentación de final de curso. Y una de las cosas que tienen que incluir es el cálculo de consumo de agua de un cultivo. Hoy les voy a juntar la presentación y en esta presentación aparece las páginas web, obviamente, de donde saqué las tablas que se necesitan para hacer este cálculo, ¿ya? Este es el cálculo de evapotranspiración de un cultivo de acuerdo al método Pitman-Monteith, que es, yo creo que ustedes ya los tienen que conocer, me imagino que en algún curso por ahí se los tienen que haber pasado. Y principalmente este es el cálculo para un cultivo abierto, pero se puede modificar para ser utilizado en un cultivo cerrado, o sea, dentro de un vivero o de un invernadero. Y primero tenemos que partir con el cálculo de la evapotranspiración, que depende de todos estos factores, ¿ya? La pendiente, la curva de presión de vapor, la constante psicométrica que está en función de la altura, no de la altura, de la altitud a la que nos encontramos, la radiación neta en superficie de cultivo, el flujo de calor del suelo, que ahí dice que puede no ser considerado porque la verdad es que influye bastante poco, la velocidad del viento, la presión de vapor a saturación, la presión de vapor real, Kc, que es el famoso coeficiente de cultivo, LI, que es el factor de pérdida de riego, que es lo que les mencionaba antes, que hay parte del riego que percola, ¿cierto? Y esa agua generalmente se pierde,
cuando se utilizan sistemas abiertos, y ACROP partido por AG, que es el área del suelo cubierta por el cultivo. Una vez tenemos el cálculo de la evapotranspiración por este método, al multiplicarlo por el Kc, que es el coeficiente de cultivo, que depende de la especie que estemos cultivando, nos va a dar la evapotranspiración del invernadero. Y la evapotranspiración, considerando la pérdida por la pérdida de agua por riego, por ACROP partido por AG, que es, como decía acá, el área del suelo cubierta por el cultivo, o sea, a la larga, que está en función del tamaño de nuestro vivero, nuestro invernadero, nos va a dar los requerimientos de agua diarios para nuestro sistema en particular. ¿Por qué nos importa esto? Nos importa porque nos va a dar un estimado más o menos de cuánta agua vamos a requerir para hacer funcionar nuestro invernadero. Y si se fijan, obviamente depende de la especie con la que estemos trabajando o la que estemos cultivando, por eso está acá el coeficiente de cultivo, pero la tasa de evapotranspiración depende en gran parte de las variables medioambientales o las condiciones medioambientales que tengamos en nuestro vivero en particular. Entonces, a modo de ejemplo, acá tenemos el cálculo de la evapotranspiración para la ciudad de San Fernando, en la región de O'Higgins. Esta fórmula, como es súper grande, ¿ya? Y tiene hartas variables que tenemos que ingresar acá. Yo generé primero esta tablita con todas las variables que necesitamos para poder rellenar finalmente esta fórmula. Primero, la temperatura máxima y la temperatura mínima. La temperatura máxima se calcula con la temperatura máxima más 4, ¿ya? Y la temperatura mínima se calcula con la temperatura mínima registrada más 2. ¿Por qué ese más 4 y ese más 2? Porque son los valores aproximados que tendríamos dentro de un invernadero. Esto yo lo hice para el verano considerando datos del 2019 para San Fernando. Y estos datos los obtuve, que también van a ir en la presentación. Estos datos en particular los obtuve de una página que se llama CR2, donde ustedes se van a meter ahí y van a ver que hay un montón de estaciones climáticas de las cuales se pueden obtener muchos datos, ¿ya? Entonces, la temperatura máxima primero, que yo promedié la temperatura del verano, ya 32 más 4, 36, y la temperatura mínima, 10 más 2, 12 grados Celsius. Bueno, necesitamos la temperatura media, que es la que va en la fórmula, sacamos el promedio de esas dos. La altitud, en este caso, San Fernando está aproximadamente a 350 metros sobre el nivel del mar. La velocidad del aire es 0,3 metros por segundo. Ahí yo creo que es un poco más bajo de lo que realmente es en San Fernando. Y la pendiente de la curva de presión vapor sale de esta tabla. Si se fijan, acá arriba están las distintas temperaturas y el valor delta. En este caso nosotros tomamos la temperatura media, que son 24 grados, y vamos a tener un valor, por lo tanto, de este delta, de este símbolo que es delta, de 0,179. La constante psicométrica también acá depende principalmente de la altitud, y nosotros dijimos que en este caso la altitud de San Fernando eran 350 metros, entonces nos vamos a posicionar ahí. Esto va de 100 en 100, pero podemos posicionarnos en 300, y tenemos una constante psicométrica de 0,065 kilopascales por grado Celsius. ES ya se calcula con esta fórmula, que es EST-min más EST-max partido por 2, o sea, es un promedio de dos temperaturas, que serían las temperaturas máximas y mínimas que nosotros registramos acá arriba. En el caso, la temperatura mínima, que son 12 grados, ya nuestro valor E va a ser 1,403, y para la temperatura máxima, que dijimos que eran 36 grados, ya
nuestro valor EST max serían 5.941, sacamos el promedio y tenemos un valor de ES de 3,672. Ya, la humedad relativa dentro del invernadero, ahí yo lo puse 80% porque recuerden que generalmente dentro de los invernaderos se mantiene una humedad relativa muy alta. Esto sería distinto si estuviésemos hablando de un cultivo abierto, ¿cierto? Ahí tendríamos que buscar exactamente cuál es la humedad relativa del lugar donde estamos, pero ya que estamos hablando de un invernadero, la podemos considerar entre el 80 y 90%. Ahí. Denme un minuto. Ya. Luego, EA es ES por la humedad relativa, por eso tenemos la humedad relativa acá, partido por 100. Y ese valor de ES es el valor que obtuvimos acá arriba. Entonces vamos a tener 3,672 por 80, que es la humedad relativa, partido por 100, nos va a dar 2,938. Y este valor QRN es de la radiación que le llegaría a nuestro vivero. Este siempre lo pueden considerar el mismo valor, que sería de 10,91. Esos valores que nosotros obtuvimos en la tabla anterior los vamos a meter en nuestra fórmula para calcular el ET0 y nos da que para nuestro invernadero o vivero en particular en la región de O'Higgins vamos a tener una evapotranspiración de 3,35 litros por metro cuadrado al día. Para saber la evapotranspiración de nuestro invernadero, vamos a considerar que dentro de él estamos cultivando tomate y el KC de tomate es de 1,5. Esto dependiendo de la especie, este valor, esta constante del cultivo obviamente cambia. Y los valores de KC están en la página web que yo les voy a pasar. De hecho, está toda esta información, están todas las tablas, incluso está está la metodología de cómo se llegó a formular esta fórmula, valga la redundancia, de ET0, ¿ya? Entonces tenemos que la evapotranspiración de nuestro invernadero va a ser ET0 por la constante del cultivo. Entonces tenemos que la evapotranspiración de nuestro invernadero específico que está en la región, en San Fernando, es de 3,85 milímetros por día. Y luego, ¿cuál va a ser el requerimiento de agua diario para el invernadero? Asumiendo un LI de 0,05, o sea que, por ejemplo, estoy utilizando riego por goteo, el requerimiento de agua diario va a ser de 3,63 milímetros por día, ¿ya? Esa es más o menos un estimado del agua que necesita o del consumo de agua diario para riego de nuestro invernadero, la que nosotros deberíamos tener disponible. Obviamente esto va a cambiar y esta es una fórmula bastante a grosso modo, ya que les estoy mostrando porque, por ejemplo, este valor QRN que está ahí al final, que es la radiación neta en la superficie del cultivo, y que yo en este ejercicio en particular les estoy diciendo que la mantengan en 10,91, obviamente va a variar ya sobre todo con la cubierta que nosotros tengamos para nuestro invernadero, ¿ya? Entonces también esto es un cálculo bastante general, ¿ya? Pero nos da una idea de más o menos cuál es el requerimiento o que tendríamos para un invernadero en la región de O'Higgins para producir tomate, ¿ya? Y esto es, hasta acá, es todo lo que es el tema, o que alcanzamos a ver ahora de lo que es riego y agua. Y ahora, como les dije, vamos a ver muy someramente todo lo que es fertilización. Fertilización en invernadero. Insisto, esto lo vamos a ver muy someramente, principalmente porque, a ver, para casi todos los cultivos
ya sea frutales, incluso agriculturales, casi siempre los esquemas de fertilización están como bastante establecidos, ¿ya? Y ustedes los agrónomos tienen una, ¿cómo lo podría decir? Una ventaja a su favor, que es que existen muchas mezclas de fertilizantes que ya están prehechas y están prehechas para o formuladas para cultivos agriculturales, ¿ya? En el caso de nosotros los forestales, muchas veces los fertilizantes que se ofrecen en el mercado no están hechos para especies forestales, sino que están hechos para especies agriculturales. Entonces, eh, lo que tiende a suceder en viveros forestales es que cuando se utilizan fertilizantes o fórmulas de fertilizantes que ya están listas, que son para sistemas agriculturales, generalmente a nosotros como forestales como que no nos alcanza y terminamos en deficiencias nutricionales o bajo los estándares de calidad de planta, ¿ya? Entonces, algo que se ha hecho es, y que se debería hacer, pero no siempre se hace en los viveros forestales, es cada uno formular su propio fertilizante, casi como que fuera una receta hecha a mano cada uno, ¿ya? En las próximas clases les voy a enseñar cómo hacer, ahora no, por eso les digo que la parte de fertilización se las voy a pasar más por encima, porque en las próximas clases, cuando veamos los viveros forestales, ahí les voy a enseñar cómo formular una solución de fertilizante específica para cada uno. No sé qué le pasa a mi computador que no quiere avanzar. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente de la fertilización es aumentar o mejorar la fertilización. Este es un gráfico de hace, de hace bastantes años atrás, por ejemplo, para el tomate y para el crisantemo. La absorción, que la tenemos acá, y la productividad de tomate y crisantemo, cuando se aumentan las concentraciones de nitrógeno y potasio. ¿Ya? Acá se ve que a medida que aumentan las concentraciones de nitrógeno y potasio, también aumenta la productividad de, en este caso, estos dos productos. ¿Cuál también es el objetivo cuando nosotros fertilizamos? Es disminuir el impacto ambiental. Insisto en esto. Y no quiero, o sea, los invernaderos bien manejados pueden ser, podemos considerarlo como una industria verde, pero en realidad cuando los invernaderos, los viveros están mal manejados, pueden ser súper contaminantes, ¿ya? Entonces, la fertilización, cuando está mal hecha, tiene impactos súper importantes, sobre todo en la contaminación de aguas subterráneas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, a qué apuntamos? Ahí dice a un menor uso de energía, aunque básicamente los fertilizantes, ya sea que estén mezclados en el sustrato o que sea por fertirriego, no es un gran consumo energético, pero sí queremos disminuir el uso de sustancias químicas y sobre todo disminuir la emisión de sales minerales, o sea, de estas sales que percolan y que finalmente van a dar a las napas subterráneas y aumentando la contaminación. Dentro de todos los ítems que nosotros consideramos dentro de un invernadero, la fertilización es como una de las más bajo costo dentro de todo lo que nosotros podemos realizar en el manejo de los invernaderos. Por ejemplo, yo les mencionaba que uno podía poner luces LED o algunos sistemas de enfriamiento para bajar la temperatura. Todo eso generalmente está asociado a un costo más alto. La fertilización puede tener un gran impacto en la productividad y en la calidad de los productos que se producen, pero tiene un bajo costo, así que doble facilidad. Muy someramente, porque esto yo creo que ya ustedes lo requete saben y ya se lo han pasado muchas veces, por lo menos en fisiología así se vio, cuáles son los elementos esenciales cuya ausencia impide que la planta complete su ciclo de vida. O sea, por ejemplo, el nitrógeno, si no tenemos nitrógeno, si la planta no tiene nitrógeno, se va a morir. ¿ya? Si no tiene fósforo, se va a morir. Son ese tipo de elementos, los cuales podemos dividir en macro y micronutrientes. ¿ya? Macronutrientes
nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo, azufre y sílice. Y los micronutrientes, cloro, boro, hierro, manganesio, sodio, zinc, cobre, níquel y molibdeno, ¿ya? Bueno, también tenemos hidrógeno, carbono y oxígeno, pero eso ya sabemos de dónde lo saca la planta. Los macronutrientes, generalmente los más manejados o los más utilizados para la fertilización, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Lo que no quiere decir que nos tengamos que olvidar de los micronutrientes. Y eso también es un problema en los que incurren muchas veces los invernaderos, como que si bien los micronutrientes los necesitamos en mucha menor cantidad, eso no quiere decir que no tengamos que preocuparnos de ellos dentro del esquema de riego, o sea, de fertilización, perdón. ¿Cuáles son los criterios por esencialidad? Primero, omisión. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que está escrito acá arriba, que son aquellos elementos cuya ausencia impide que la planta complete su ciclo de vida. Otro es una función específica no reemplazada. Por ejemplo, la función que cumple el nitrógeno dentro de la planta no es reemplazada por ningún otro elemento. El fósforo, lo mismo. O sea, por ejemplo, el fósforo tiene un rol súper importante porque es parte del adenosín trifosfato, que es la moneda energética para las plantas para realizar todas sus reacciones metabólicas. Si no hay ATP, no hay nada que pueda reemplazar el ATP, ¿cierto? Lo otro es un efecto directo en el crecimiento del metabolismo, o sea que su presencia o ausencia modifica el crecimiento de las plantas de forma bastante notoria. Nosotros siempre, o este gráfico siempre se ve cuando hablamos de fertilización, ya, por ejemplo, acá tenemos en el eje X la concentración de los nutrientes en el tejido, y cuál es el crecimiento. Y las curvas que están asociadas a las tasas de fertilización siempre tienen esta zona. Primero una zona de deficiencia, luego una zona adecuada o un rango en donde el crecimiento es adecuado y finalmente una zona de toxicidad donde ya la concentración del elemento es muy elevada y por lo tanto se entra en toxicidad. Aunque para ser honesta no lo he visto nunca. O sea, nunca he visto que alguien alcance toxicidad. Dependiente, obviamente esto depende de la especie y de la etapa de crecimiento. Las especies tienen distintos requerimientos de los distintos nutrientes dependiendo de la fase de crecimiento en la que están y las características físicas y químicas del sustrato. También obviamente depende de, porque este es un esquema general para todos los nutrientes, pero también estas concentraciones dependen de cada nutriente, ¿ya? Y finalmente, lo que nosotros queremos alcanzar con nuestros esquemas de fertilización es este óptimo, ¿ya? O que se llama consumo de lujo. Que también hablamos de esto del consumo de lujo en las plantas forestales, que es un nivel de fertilización en el cual la planta no necesariamente está creciendo más, pero puede que esas reservas de nutrientes se están almacenando, ¿ya? Y eso es generalmente a lo que se apunta cuando se trabajan con distintos esquemas de fertilización. ¿Cuáles son los riesgos en los invernaderos con el mal manejo de la fertilización? Casi nunca es la toxicidad. Por eso recién yo decía nunca lo he visto, porque en realidad yo nunca he visto a alguien que fertilice tanto que una planta llegue al nivel de toxicidad. Pero por el contrario, lo que sí es fácil incurrir, incluso aplicando gran cantidad de fertilizantes, sí podemos tener problemas de deficiencia de algunos elementos. ¿Por qué se originan estas deficiencias? Por concentraciones en la solución de crecimiento que sean bajas, eso es lo obvio, que esté presente en una forma que no sea la adecuada para la absorción de la planta o antagonismo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la ley del mínimo, ¿ya? Que también es una de las razones o de los mecanismos que nos pueden inducir a síntomas de deficiencia de algunos elementos.
siempre el crecimiento de una planta y su desarrollo va a estar influenciada principalmente por el elemento que sea más deficiente. Y esto siempre, o por el elemento que esté en mínima concentración. Por eso se llama ley del mínimo. Y generalmente se ejemplifica o se diagrama con este barril, que también se le dice coloquialmente la ley del barril. ¿Y qué significa la ley del barril? Nos imaginamos que cada una de estas tablas del barril, sé que las tablas tienen un nombre específico, no me acuerdo cuál es, pero imaginémonos que cada una de estas tablas del barril corresponde o representa un elemento en particular, y tenemos una de estas tablas que está cortada hasta la mitad. Da lo mismo que yo le siga echando agua al barril, no va a tener más agua de la que permite la que tiene la tabla que está en menor tamaño. Y esto es lo mismo cuando hablamos de fertilización. Yo puedo fertilizar, pero si tengo un elemento que está en deficiencia, va a influenciar la absorción de los otros elementos y voy a poder o voy a estar dentro de lo que es deficiencia. Ahora, dificultades para diagnosticar deficiencias, nunca aparece la deficiencia de un solo elemento. Y hay síntomas comunes que es para muchos elementos, o sea, para el fósforo, para el nitrógeno, para el potasio. ¿Cuál es el síntoma de deficiencia? La clorosis, o sea, que las hojas se pongan amarillas o estén con un color verde no tan intenso. ¿Son síntomas de deficiencia? Sí, pero no son específicos para para un elemento en particular. Y lo otro es que debido a la ley del barril, generalmente no es la deficiencia de un solo elemento la que está presente, sino que siempre es más de uno, porque la absorción de un elemento también depende de la absorción de otros elementos. Entonces es súper difícil diagnosticar. Generalmente cuando uno ve clorosis lo subsana con nitrógeno. Ya, pero eso no quiere decir que porque yo vea clorosis necesariamente es deficiencia de nitrógeno. Y la única forma, bueno, acá es importante, cuando aparecen los síntomas ya se ha perdido crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una planta que está deficiente de algún elemento y veo que, por ejemplo, se empezó a poner amarilla, ¿ya? O ya no está tan verde como el resto, por ejemplo, cuando yo veo ese síntoma de deficiencia, no es que ahora la planta esté con deficiencia, sino que la planta ya su deficiencia empezó mucho antes, sino que yo la estoy viendo ahora. Entonces, cuando yo veo los síntomas de deficiencia, la planta ya perdió, o ya hubo un efecto negativo en el crecimiento que empezó mucho antes, ¿ya? Entonces, esta es una forma coloquial de decir que si estoy viendo síntomas de deficiencia, ya como que estoy un poco frita, ¿ya? Porque estoy viendo la deficiencia ahora, pero significa que yo ya perdí mucho crecimiento antes. Los fertilizantes, y esto es lo que les decía, que ustedes tienen, como agrónomos, tienen más suerte. Generalmente, bueno, la gracia, o no la gracia, perdón, la ideal, o cómo tienen que estar formulados para que tengan una alta solubilidad en agua y por lo tanto para que estén disponibles fácilmente para la planta. Bajo contenido de sales residuales, ya, esto es lo que hablábamos en la sección anterior de la concentración de sales en el agua. Esto es lo mismo que conversábamos recién. Y esto es lo que les mencionaba. Por ejemplo, estos tipos de fertilizantes, que acá hay 3 tipos de fertilizantes, que ya están premezclados, por decirlo de alguna manera, y los venden así. Generalmente, por ejemplo, 14, 16, 18, 15, 10, 20. Y esto significa las distintas proporciones que tienen de nitrógeno, fósforo y potasio. Primero el nitrógeno, después el fósforo y después el potasio. Si se fijan acá abajo, en particular, de micronutrientes generalmente
vienen los fertilizantes NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, en una mezcla, y que también pueden contener micronutrientes, pero generalmente las concentraciones, si se fijan acá abajo, son súper bajas, ¿ya? Y generalmente esto no es, o puede que no sea suficiente, por lo tanto, nos tenemos que preocupar de los micronutrientes como en una fertilización aparte, ¿ya? Los tipos de fertilizantes que ustedes pueden encontrar son, esto les decía, lo que están específicamente formulados para sistemas agriculturales, como que son fertilizantes compuestos, o sea, ya vienen las mezclas de NPK o con calcio, también tienen magnesio, ya vienen como listas, ¿ya? Y de esto hay una variedad infinita, muy grande, también específico para cada tipo de cultivo y para cada fase de las etapas del cultivo. Los otros son de lenta entrega o entrega controlada, que son, por ejemplo, los que les mencionaba que vendían en esta planta de almendro que les mostré. General, se pueden mezclar en el sustrato y se van liberando los nutrientes a medida que, por ejemplo, se va aplicando el riego. Una de las características es la liberación gradual de nutrientes, vienen generalmente en forma como de gránulos, singulares o compuestos, porque puede ser solamente nitrógeno o también puede ser compuesto con otros elementos. Se van liberando de acuerdo a las demandas del cultivo y también son afectadas por las condiciones de crecimiento, específicamente las condiciones ambientales que tienen dentro del sustrato. Como por ejemplo, acá hay la estructura de un fertilizante de liberación controlada, ya generalmente están envueltos como en como una capa sintética, en este caso NPK, y que se va a ir liberando progresivamente a medida que la planta va creciendo y se van aplicando los distintos riegos. Estos son, por ejemplo, eh, acá tenemos el porcentaje de nitrógeno liberado, ¿ya? Y los días luego de añadir el fertilizante, y acá vemos, por ejemplo, el osmocote, que es uno de los más comunes, cómo se va liberando el nitrógeno, por ejemplo, acá de manera constante o de manera exponencial a medida que se va regando y la planta va creciendo. Y los otros fertilizantes que se pueden considerar, aunque no son muy utilizados, son los orgánicos a partir de plantas o animales y que son utilizados como enmienda en algunos sustratos orgánicos. Ya, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, están en porcentaje, cada uno, si se fijan, tampoco aportan mucho, pero sí tienen la ventaja de que son orgánicos y por lo tanto contaminan menos, etcétera, etcétera. Pueden venir de sangre, de hueso, plumas, pellets de vaca, pellets de pollo, etcétera. ¿Ya? También se pueden utilizar, pero tienen la desventaja también que depende de cómo uno los aplique, generalmente uno no siempre puede obtener la misma concentración o asegurarse de que estoy entregando la misma concentración de elementos en cada fertilización. Y eso es con la fertilización.